Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Carrelia. Y hoy estamos con un programa acerca de viajes misioneros, cómo tiene que ser un misionero, los desafíos que va a enfrentar, cómo una persona debe planear sus viajes. Y todo esto lo va a responder nuestro apóstol Carlos Oroño. Sea bienvenido, apóstol. Muy buenas tardes, querido Marcelo, ¿cómo están? Bendiciones a toda la audiencia de este ministerio multitudinario y gozoso en esta tarde. Y les adelanto que quizás muchas de las preguntas que me haga Marcelo y de las cuales hemos estado planificando, quizás no pueda llegar a contestar todo porque en realidad siempre tenemos no llegamos a completar lo que es verdaderamente ser totalmente un misionero. Yo lo que puedo aplicar en esta tarde y poder transmitirle a aquellos hermanos es vivencias, lo que he experimentado, lo que Dios me ha capacitado para poder estar en dicho ministerio, ¿no? En dicha función. Amén. Muchas gracias por darnos este tiempo y muchas gracias por poder compartir su experiencia con nosotros, que a muchas personas les estará hablando para poder tener un mejor llamado, un mejor ministerio, poder desarrollarlo de la mejor manera. El Señor Jesús nos dice en San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en las manos, y aunque beban cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto yo sé que usted lo ha vivido. Esto es su llamado y el llamado de todo cristiano. Es una comisión de Jesús para todo aquel que en Él cree. Uno se prepara en el seminario o en el seminario de la vida y comienza a predicar el Evangelio. Y de repente se encuentra que está viajando. Y en ese viaje se encuentra con personas de otras culturas. ¿Cómo se tiene que mover usted ahí en esa cultura? ¿Cómo tiene que presentar el Evangelio? Primeramente quiero aportar esto, querido Marcelo, en cuanto a lo que Dios va preparando en nuestro corazón, nuestra vida. Sí, sabes que cada uno de nosotros conformamos una familia. Muchas veces también la familia debe prepararse para que el varón de Dios o la mujer misionera tome esta función, ¿no? La de salir. Y una de las cosas que a mí Dios me respaldó en un primer momento fue con su palabra, ¿sí? Cuando yo sentí esta pasión de predicar la palabra de Dios, el Evangelio, inmediatamente, como también dice la Escritura, que el apóstol Pablo, una vez que fue liberado de esa ceguera y de haber estado varios días, inmediatamente él comenzó a dar testimonio. Esto es lo que me sucedió a mí. Y muchas veces nos encontramos con que, mucha gente dice, no es necesario ir tan lejos para predicar la palabra. Cerca nuestro tenemos una cantidad de almas que necesitan el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad, y es cierto. Pero lo que me sucedió a mí que yo comencé a predicar a todos a mi alrededor, tal es decir que en mi barrio hicimos campañas, en otros barrios diferentes, Claypole, Bursaco, Bernal, Quilmes, y lo que a mí me llevó es a que cada día Dios me daba testimonio de que donde yo iba, su palabra hacía que mucha gente se convirtiera al Evangelio. Entonces pasó un tiempo, ya tuvimos nosotros no solamente la iglesia, sino una radio, y a través de esa radio
Dios nos comenzó a hablar, principalmente a mi vida, y bueno, cuando hablo nos comenzó a hablar también, incluso a mi familia, ministros que estuvieron al lado mío, como podemos decir, mentores, gente experimentada, avanzada. Por eso yo siempre digo que Dios siempre me puso al lado de hombres de Dios como yo estoy contigo, y que realmente es un privilegio saber del llamado que tú tienes, y de otros siervos, como me tocó vivir y experimentar, estar trabajando al lado de hombres como Jaime Van Puerta, Tito Di Rocco, bueno, un montón de gente, Benny Hinn, Gigi Ávila, hasta coordinar sus campañas, estar con más de 100 pastores en un mover, y juntar así, por ejemplo, en el autódromo 120.000 personas. Eso ya fue dentro, digamos, de cuando ya estaba experimentado. Pero en el principio, cuando habíamos estado predicando en barrio, a una localidad, nos trasladamos, hicimos filiales, ya Dios nos comenzó a toda la familia a experimentar esto de conectarnos con mucha gente. Gente que viajaba a la provincia, gente que viajaba al exterior. Y bueno, lo primero que confirmó mi llamado de predicar la palabra, como dice esta escritura, fue una invitación. Yo ya desde un principio le decía al Señor: Señor, henme aquí. Señor, a donde tú quieras enviarme, iré yo. Y una invitación confirmó, ya que yo había estado grabando mis alabanzas, que había estado grabando también por la radio mis mensajes. Llegaron pedacitos de mensaje. Estoy hablando del año 1990 aproximadamente. En el año 1983 nos convertimos. En el 89 salió mi primer, en ese tiempo, disco, cassette. Mucha gente quizás desconoce lo que era un cassette, pero bueno, un CD, hoy es todo digital, ¿no? Pero cuando teníamos la radio nos permitía por ahí tener pilas de cassette, de CD. Y bueno, mis cassettes también se comenzaron a duplicar, y diferentes ministerios me invitaban, y bueno, llevaban, algunos me bendecían dándome una ofrenda, otros me decían: hermano, ¿por qué no me da un cassette? Que yo voy a ir a la radio de Paraguay y la voy a estar llevando para que la escuchen. Otros me da este material, lo llevo a Chile, lo llevo a Brasil, y así se fue expandiendo. Y ahí es donde yo siento de que Dios solo se promociona, no necesita del hombre. Si bien es cierto, también sabemos que somos instrumentos de Dios en sus manos, ¿no? Pero cuando hablamos de extender el reino, si Dios quiere extender el evangelio, lo va a hacer de esta forma menos, esperada de parte nuestra, ¿no? Una forma inesperada. Un día vino un cantante muy conocido, que seguramente por allí, por Brasil también estuvo ministrando, y en las provincias, mi hermano cantante Polo Negrete. Y bueno, yo justamente estaba en las campañas cantando con Rabito, Pueblo de Dios, Adrián Junior, diferentes ministerios, y resulta que viene Polo a mi casa, cosa de extrañar, que yo nunca lo había invitado, pero teníamos ya el comienzo de la radio, ¿no? Y me dice: vos sabés que estuve en Paraguay, Carlos, y como vos cantás y alabás al Señor, escuché tus alabanzas, y un pastor me dijo que quería invitarte. Y allí nació el primer viaje misionero, en el cual, como yo abrí la Biblia en el micro, en ese tiempo viajábamos en micro a Paraguay, 20 horas, era un trecho bastante largo, y este pastor tuvo la deferencia de invitarme a mí, a mi esposa y a mi hijita Annie, que tenía poquitos años, 5 o 6 años. Después me pidieron que me quede 15 días más. Mi esposa se vino y yo me quedé un mes en total, así que fue tremendo la bendición de poder compartir en ese primer viaje. Cuando subo al micro, que justamente lo había dicho, Dios me da una palabra y me dice: Abraham salió sin saber a dónde iba. Y así es como es la vida del misionero. Muchas veces desconocemos a dónde nos dirigimos. Y bueno, tengo para contarte tantas cosas, querido Marcelo, pero sé que tenés algunas preguntas, y después yo voy a completar todo aquello que me preguntes.
Gracias, apóstol. Mira, yo tengo acá en Lucas algo que me llama la atención en el capítulo 10, versículo 4. En el 3 vamos a leer. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Cómo se prepara un viaje misionero? Porque a veces tenés y a veces no tenés. El Señor está enviando para probarlos en la fe sin nada. Es verdad, Marcelo, lo que vos estás entregando a los hermanos para que también, bueno, muchos se edifiquen, ¿no? Este es un pasaje bíblico muy importante porque el Señor mismo dice, aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Primeramente, cuando nosotros salimos, tenemos que estar preparados con esa fortaleza que Dios nos da, con esa armadura, haber ayunado, haber orado, haber planificado algunas cosas, porque no todas quizás las vamos a poder administrar o desarrollar antes de que suceda, ¿no? Por ejemplo, cuando es una iglesia, una organización, alguien tiene que viajar, no sé, de pronto a Centroamérica, a Estados Unidos, a Inglaterra. Si es una organización, muchas veces no hay problema. ¿Por qué? Porque ya te eligieron el lugar donde vas a estar, el hotel, quiénes te van a recibir, te van a enviar el pasaje. Pero hay otras formas de las cuales Dios se glorifica. Por ejemplo, aquel que sale, como lo dice la Escritura, sin bolsa y sin alforja. Yo te cuento y te digo, bueno, en los primeros viajes yo me iba con 3 trajes, con 10 ropa interior, 10 pares de media, 4 o 5 pantalones de vestir, 3 vaqueros. Llevaba una bolsa y otra valijita y una taché, la cosa que después Dios me empezó a mostrar de que yo tenía que salir con mi muda y otra muda más y listo, tenía que estar muy, se puede decir, liviano, porque si yo tenía que viajar y me tenía que mover, me ha pasado de que yo con esa valija he renegado y he llegado a Buenos Aires sin usar esa ropa. Y ahí es donde Dios me habló y me dijo, mira, yo os envío así, ¿por qué? Porque voy a encontrar muchos hermanos consiervos, pastores, que asimismo me ha sucedido. Te van a bendecir. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos bendicen, no solamente tú vas a ser bendecido, sino los que quedaron en tu cuartel general, en tu iglesia, porque vas a traer regalo, vas a poder bendecir también a los hermanos, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y te voy a decir que pastores que están bajo nuestra cobertura en viajes misioneros, por ejemplo a Perú, le he traído, que yo he comprado con dinero, ¿sí? De pronto ropa a mi esposa, y me ha tocado experiencias muy tremendas de que, por ejemplo, en medio de una agenda que yo tenía en Brasil, alguien me cortara la agenda y me dijera, pastor, 1000 perdones, pero nuestra organización cambió el programa y no lo voy a poder recibir. Y estas son cosas que duelen demasiado. Haber sacado un pasaje, haber invertido, comprometiéndose la otra persona que te lo iba a restituir, porque vos vas a hacer una obra que va a bendecir a esa organización. Sin embargo, hay veces que la organización no se enteró totalmente. Fue ese pastor local que hizo una planificación y dijo, pastor, no se preocupe que nosotros vamos a pagar el pasaje, por ejemplo, en Brasil. Y encontrarme en esa divergencia, pero Dios glorificarse, porque inmediatamente cuando me quedé ese día sin lugar para dormir, pernotar, hubo otro ministerio que, conociendo mis alabanzas, me invitaron y me dijeron, usted puede estar con nosotros todos los días que le resta para el pasaje de avión que tenía que viajar de vuelta. Y yo le dije, bueno, yo voy a estar ayudando con mis dinero, crucero y eso que tenía. Y lo que me dijeron, bueno, no, hermano querido, porque nosotros
queremos bendecirle. Y muchas veces nos toca experimentar, por ejemplo, me tocó estar en Tucumán, en pleno problema que había aquí del Corralito en Buenos Aires, y estar en Tucumán predicando y mi familia vivir una experiencia muy difícil. En la provincia se hacían fogaratas en cada esquina, era muy difícil. Y allí en Tucumán los supermercados eran saqueados. Y yo estaba allí con una familia, con el apóstol que ahora está en la presencia de Dios, Héctor Mario González, un pastor que con su esposa Eva me fue de mucha bendición, me abrieron todas las puertas después de una campaña que fuimos de visita porque nos invitaron, y de ahí hice más de 10, 15 viajes a la provincia de Tucumán. Y bueno, y resulta que estando en pleno saqueo, Dios me había enviado ahí, y justamente este pastor me dice: pastor, qué bendición poder tener un misionero que venga y nos traiga aliento a nosotros, los pastores que estamos acá, porque estamos experimentando momentos muy difíciles. Nuestra gente está sin alimentos. Las calles están abarrotadas de policías. No había trabajo. Los cañaverales que de pronto habían estado ahí cosechándose, aquellos lugares donde se hace el azúcar, se habían cerrado los lugares estos que eran silos y también azucarales donde se juntaban y se producía los ingenieros estaban sin trabajo, era una cosa impresionante. Y Dios utilizándome. Otra vez Dios me habla para ir a Tucumán cuando yo estaba en Buenos Aires, en otro tiempo, ¿sí? Pasando todo esto. Y me dice Dios: necesito que estés en Tucumán mañana. Y yo digo: no, soy yo, porque muchas veces la gente recibe la orden pero piensa que es uno mismo y es Dios. Y yo llego al otro día porque no me negué y había, gracias a Dios, tenido la respuesta de mi familia de proveerme también para el pasaje. Y llego allá y el pastor me dice: apóstol, acabamos de ir a llevar a nuestro nieto al cementerio porque falleció ayer. Y ir y llevar una palabra de aliento porque Dios me había enviado. Tremendo, esa cosa que uno experimenta y que hoy mismo te quebranta. Y cuán bueno que es Dios. Que en esos momentos donde aquel hermano necesita un misionero, un hombre de Dios puede llegar y transformar la atmósfera que es de luto, de dolor, de angustia, en gozo de saber que tenemos un Dios que nos promete la resurrección de entre los muertos. Qué lindo testimonio, ¿no? Testimonio de vida, testimonio de transformación, ¿no? No solo uno es transformado, Dios nos usa a nosotros para transformar personas, pero a través de esa transformación también nos transforma a nosotros. Marcelo, esto no es ningún secreto. Acá dice la palabra el que cree. Y yo desde el primer momento le he creído a Dios en que Él iba a manifestarse en mi vida de la misma forma como yo he contado en un principio que Él se me manifestó en una forma sobrenatural, ¿sí? Sobrenatural porque en mi naturaleza humana yo no podría llegar a entender, ¿sí? Primeramente pensé que, bueno, puede ser alguna manifestación diabólica, no, pero era una voz potente, era una voz del tercer cielo, era una voz de la cual me estaba llamando. ¿Por qué? Porque Él me había conocido ya desde tiempos anteriores. Dice la Escritura que Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, mucho antes que, como dijo Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí. O sea que en el vientre Él ya nos escoge, pero desde antes de la fundación del mundo Él ya nos, y bueno, en todas estas vicisitudes, por ejemplo, vos me decís, ¿cómo puede ser un misionero tiene que afrontar dificultades? Y sí, un misionero tiene que presentarse como un buen soldado de Jesucristo y esperar la orden de su general, ¿sí? De su general del ejército. Mira, cuando yo estaba en Lima, Perú, me salió una invitación para ir a la selva, al Amazonas.
Yo nunca había ido a la selva, a lo sumo había ido al Chaco paraguayo, al Chaco nuestro en el norte, pero nunca había ido a la selva. Y ni sabía que de Lima tenía que viajar 20 horas en micro, y era todo un lugar terrible porque es todo ripio. Algunas partes sí hay asfalto, pero en otros lugares está ripio y asimismo está al borde de un monte alto, ¿sí? Que tienen alturas 1000 metros, 500, y abajo está el barranco donde cruza riachuelos, ¿sí? Y está un abismo, sería un precipicio de 50, 60, hasta 70, 80 metros, y no se zarandean así. Y bueno, yo no sabía todo eso, pero una noche antes de viajar, una pastora, la pastora Lucy Martínez, que está allí con el ministerio en Chorrillos, en Lima, Perú, me dice: pastor, usted va a viajar allí, ¿le parece? Dice, mire que es bastante difícil, duro y es muy riesgoso. Y yo ya tenía el pasaje en la mano, y porque me lo había dado la persona que me había invitado y que me acompañaba también. Y le digo, amada, tengo el pasaje y yo sé que el Señor enviará a su ángel delante de mí. Una noche antes de comprar yo el pasaje, yo ya me había enterado, y muchas veces los hermanos pueden enterarse por los informativos estos internacionales, RT, no sé, por ahí de pronto hay otros canales internacionales, que caen los micros de los barrancos en todo lo que vendría a ser la parte de Centroamérica, Ecuador, El Salvador, Perú. ¿Por qué? Porque los montes comienzan en las lluvias, comienzan a desboronarse y tapan las carreteras. Y cuando vienen los micros se encuentran con que tienen el paso muy finito, y a veces vienen de frente también, y se había desbarrancado micro y sea pastores que viajaban ahí arriba. Y bueno, yo me fui. Lo que yo no sabía tampoco, que en ese tiempo también había focos de sendero luminoso todavía. Y bueno, los focos de sendero luminoso son aquellos que todavía están traficando con la cocaína, incentivando a aquellas personas que quieren cambiar de cultivo a que igual sigan con la cocaína, porque a ellos les conviene traficar, son narcos y todo eso. Pregunté cuando apenas salimos, comenzamos a entrar en la selva, y veía, era impresionante, yo veía una palmera de 100 metros como una hormiguita a la distancia, era una cosa impresionante, y los barrancos, y pregunté, había unas edificaciones, y digo, ¿y esto? Y no, esto era el cuartel general de la policía, dice, pero vinieron una vez los narcos y los mataron a todos, eran como 30, dice, los mataron a todos. Ah, qué bien, bárbaro. Ahí me estaba interiorizando de dónde yo me estaba metiendo. Pero gracias a la misericordia del Señor, me encontré con que llegué a destino, ¿sí? Y después a la vuelta también experimentar esa cosa de incertidumbre, de riesgo, pero sabiendo que iba adelante Dios guardándonos, ¿sí? Y esta es la fe, la que predicamos y la que entendemos, que Dios nos dice, para mí el vivir es Cristo y el morir de pronto es ganancia. Amén. Y estamos llegando al final del programa, apóstol, y quería hacerte la última pregunta. Por ejemplo, un misionero va a China o a otra parte del mundo y se encuentra con comidas que no son las habituales a las que uno está acostumbrado. Si usted no come esa comida, usted está lastimando, ¿no? Dejando un sentimiento, ¿no? al anfitrión, un sentimiento de sí, culpa, ¿no? de incomodidad. ¿Cómo debería un misionario, cómo debería comportarse en ese momento? Por ejemplo, ¿no? Personas que van a China y hay víboras para comer y pulpo vivo y esas cosas, ¿no? Es cierto, querido Marcelo. Mira, ya de por sí te digo de que el apóstol, el misionero, el evangelista, el pastor, maestro, profeta, se tiene que adaptar a lo que dice la palabra de Dios y ponerla por obra.
si no dejaríamos de ser siervos. Muchas veces me ha tocado y experimenté estas situaciones. Por eso desde un comienzo mis pastores, mis consiervos, me enseñaron de todo lo que me pongan en la mesa, de todo yo tengo que participar. Quizás si te sirven un plato abundante no vas a comer quizás todo, porque bueno, te va a descomponer si no estás acostumbrado. Pero lo importante es que tú puedas, aunque más no sea, probar un poquito, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo por conocimiento que el caimán, el cocodrilo, en otros lados se le llama de otro nombre, ¿no? Es como el pollo. La misma serpiente también es como si fuera pollo. Yo comí conejo y es como pollo, liebre y es como por ahí de pronto un poquito más durito. Pero quiero contarte esto, ¿no? En este sentido, ¿no? Que no tenemos que estar haciendo problemas, porque Dios se encarga. Y fíjate que me ha tocado en otros viajes de estar de pronto en Chile, de estar en Uruguay, Ecuador o mismo Perú, de decirme, hermano, a ustedes les gusta este plato, y vienen y te lo hacen como queriendo bendecirte, por supuesto, porque estás lejos de tu tierra. O sea que está lo otro también, ¿no? De que la gente te bendice. Estando en Paraguay, yo no conocía lo que era la chipa, o la conocía muy poquito, ¿no? La sopa paraguaya, la chipa guazú. Empecé a aprender el idioma. Desde ya lo saco este día, pues, hermano, fuera. O sea, y cuando tenía hambre, chavaré, o sea, esas cosas que uno ha experimentado en el fragor de la batalla, y saber que uno tiene que obedecer a la palabra y nunca Dios te va a permitir avergonzar. O sea que no te avergüences, porque vos sos un hombre de carne y hueso, y también podés hablar con estos hermanos y decirle, puedo comer esto otro, quizás lo desconozco, voy a probar un poquito, y no se van a ofender. Lo otro que te quería decir, me ha tocado ir a lugares donde me han invitado a decir, hermano, usted tiene el hospedaje, y encontrarme fuera de la ciudad en unas viviendas en que ya, digamos que no eran viviendas, que eran como tolderías, y abrías así un cortinado y tenías un campo, y que de pronto había perros como si fueran, no sé, jirafas grandes, enormes, me llegaban a la cabeza, y esos perros bravos, y ir al baño. Ellos tienen en los baños al fondo, como 20 metros, por causa de los insectos, las moscas. Esos son en lugares como, por ejemplo, el Chaco paraguayo. Esos baños le dicen letrinas, y ellos tapan con tierra, no tienen pozo de baño, cloacas como quizás en la ciudad. Y cuando tú estás encargado de ir y predicar, a mí me tocó estar en el Chaco paraguayo, dormir con los huichí, con los toba, y ellos me prepararon un elástico, un colchón, fueron muy amables, me dieron leche de cabra, fueron muy, pero hermanos amorosos, y juntar una cantidad de hermanos para que yo les predique. Y creo que en este video vos vas a poder aportar, porque tengo videos de estos hermanos, quizás lo vas a poder poner, y también para otra charla de poder contarte, ¿no? De decir, bueno, llegar a un lugar y decirme, hermano, no tenemos nada para darle, quiere un té, y decirme, nosotros hicimos de esta planta, de este árbol, hicimos dulce, quiere dulce con pan, es lo único que tenemos para darle. Y yo en ese momento sentir el gozo, estar en un lugar que a uno lo reciben como a Jesús y que lo honran con lo poco que tiene. Y es maravilloso porque la palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gente que yo he visto
que su rancho se venía abajo, y poder ver a los 2 o 3 viajes seguidos, de poder verlos cambiados a esta gente, de verlos ya con unos pantalones de vestir, ya levantadas las paredes de su iglesia, porque tenían en su propia casa una habitación que eran tolderías, esas cosas que uno las experimenta y dice, gracias Dios. Y de pronto venirme acá a mi casa y empezar a rascarme por todos lados y tener mis piernas impregnadas, porque me tocó dormir en un lugar donde dormían las gallinas también. Los hermanos allá en el campo algunas veces permiten que los animales dentro de la cocina. Y yo me acosté en un sofá y me recuerdo que al otro día me picaba las piernas. Y así estuve como 10 días. Y llegando a mi casa me encontré con que mis piernas estaban hinchadas así. Fui al médico y el médico me dio de estos analgésicos. Me dijo, no es nada, es una erupción, me dijo. Y un día, pasado varios días, mi hija compró para los perros un insecticida. Y era tanto el ardor de la picazón que le agarré y le dije, ¿por qué no me das un poquito? Dame una tapita. Y me pasé en la pierna, y hermano, y caían los piojos que se habían escondido debajo de la carne. Y poder decir, gracias Señor, porque yo fui al médico, pero tú me diste la receta y al otro día no tenía más nada, desinflamado. La piel es una cosa que enseguida uno se da cuenta y que no es una erupción porque sí, sino que yo me rascaba y salía un piojito blanco y después me rascaba y salía más, hasta que cuando me pasé las 2 piernas ya estaba, gracias al Señor, me lavé y se habían caído, eran montones que se habían ocultado debajo de la piel. ¿Y qué puedo decir? Gracias Señor, porque si padecemos con Cristo, juntamente también reinaremos por Él. Esto es algo como decir, ¿no? Pagamos un precio en el ministerio, ¿sí? La salvación es gratuita, pero para promocionar al Señor que no necesita, ¿sí? Nosotros nos promocionamos como que también sufrimos con Él. Esa es la bendición de poder decir gracias Señor, porque aunque más no sea un poquitito, podemos llegar a ese lugar donde hay una necesidad y alcanzarle algo, llevarle lo primordial, la palabra de Dios. Amén. Y eso significa ser siervo de Dios. No estamos al servicio de una institución, sino al servicio del reino de Dios. Y esto es muy lindo lo que estás contando, porque no somos pastores asalariados, somos pastores que vamos de corazón a llevar el mensaje de Cristo. Amado apóstol, ¿podrías orar por todos nuestros oyentes? Te doy las gracias por este ministerio, mi querido hermano Marcelo Parrelli, a su esposa, Señor. Gracias porque ellos están, Señor, allí, también representando a la Federación Melquisedec, nuestra federación, a la cual estamos dando cobertura a muchos pastores y consiervos y aquellos que realmente anhelan servirte de todo corazón. Padre, bendice a mis amados hermanos, a donde llegue este testimonio que pueda ser de mucha, mucha bendición, Señor. Padre, no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo y a este crucificado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, glorificándose allí. Gracias, Señor, visto por los ángeles, predicado al mundo entero, como dice tu palabra, recibir arriba en gloria. Gracias, Padre eterno, por lo que tú nos diste esta bendición, lo que muchos ángeles anhelaron, predicar el Evangelio. Tú nos diste esta gracia y esta virtud por el Espíritu Santo. Amén y amén. Yeshua les bendiga, Dios les guarde. Gracias, Pastor Parrelli. Hasta otra oportunidad. Amén. Muchas gracias, apóstol, por esta palabra que nos ha enriquecido y nos está alertando y preparando para nuestro trabajo ministerial. Gracias. Apóstol, ¿cómo puede hacer la gente para entrar en contacto con usted? Para aquellos amados hermanos que en cierta manera
quieran comunicarse con nuestro ministerio, quieran invitarnos, ¿sí?, para poder estar allí predicando su palabra también en otros países, pueden estar marcando, ¿sí?, el 00, ¿sí?, el MAX 549 11 64 69 46 94. Carlos Oronio en el Facebook y también en el ministerio de Marcelo Parrelia se pueden comunicar y nuestro consiervo nos estará marcando las invitaciones. Shalom. Querido amigo, amiga, estamos llegando al final de este video. Quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que compartas esta palabra para que muchas personas puedan ser bendecidos. Y quiero pedirte que te suscribas al canal y que puedas ser parte de esta gran familia donde este canal es un canal de iglesia. Es el canal donde muchas personas no pueden ir a la iglesia y están participando de una palabra de Dios, donde tu corazón es restaurado, es fortalecido y es consolado. Entonces, quiero agradecerte por haber participado con nosotros en este programa y que Dios te bendiga. Nos seguimos viendo en este canal. Dios les bendiga a todos.